Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Y dice así la palabra del Señor: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, sobre las 4 de la tarde aproximadamente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. He titulado este mensaje: ¿qué buscas en Jesús? ¿Qué buscas en Jesús? Basándome en la pregunta que Jesús hace a aquellos que le buscaban. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscas tú en Jesús? El relato se inserta dentro de un relato mucho más amplio, donde Juan el Bautista, el precursor del Mesías, aquel que había sido llamado por Dios para anunciar la llegada del Mesías tan esperado de Jesús, había dado testimonio de que él no era el Mesías. Si aquellos pensaban que Juan el Bautista podía ser algo que no era, lo dejó bien claro desde el principio. Esto habla mucho de la talla de Juan el Bautista. No buscaba para sí protagonismo, no buscaba distinciones, no quería confusiones de ningún tipo. Por lo tanto dijo: no soy yo, ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Pero cuando vio pasar a Jesús, dijo: ahí lo tenéis. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y eso lo había dicho el día anterior a este relato, estando con sus discípulos, porque Juan el Bautista también tenía a sus discípulos. A veces pensamos que solamente Jesús iba acompañado de discípulos, y no es así, porque en la época había muchos maestros que creaban escuela y tenían sus seguidores. Hombre, quizás en el caso de Jesús lo llamativo es que siempre estaban en camino. O sea, no tenían un lugar, sino que iban de aquí para allá, y casi siempre los maestros, los rabís de Israel, tenían un lugar donde enseñaban a sus discípulos. Juan el Bautista tampoco tenía, un centro neurálgico. Él se movía de aquí para allá también, sobre todo en el desierto. A él le gustaba la vida en el desierto, pero ahora estaba cumpliendo su ministerio en las cercanías del río Jordán. Pero sí, tenía a sus discípulos. Algunos de ellos terminaron siguiendo a Jesús, como el caso de los que aquí tenemos. Otros, sin embargo, no lo hicieron. De hecho, sabéis que cuando Jesús murió y resucitó y nació ya la iglesia cristiana, la comunidad de Juan el Bautista siguió funcionando y se reunían en algunos lugares. Recientemente los arqueólogos descubrieron cerca de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos, un lugar donde se reunían los discípulos de Juan el Bautista. Es decir, que no pensemos que aunque Juan hizo su ministerio, cumplió con lo que tenía que cumplir, todos le hicieron caso. No todos siguieron a Jesús. Él murió pronto, ya lo sabéis, antes de que Jesús incluso fuese crucificado y resucitado. O sea que no llegó a ver lo que pasó después, pero algunos decidieron preservar la memoria de Juan el Bautista y seguir formando su grupo. Con el tiempo, algunos de ellos se unieron a otro movimiento conocido como los ebionitas. ¿Recordáis a los judaizantes? Aquellos dentro de la comunidad cristiana primitiva que decían: bueno, es necesario creer en Jesús, pero también es necesario cumplir la ley de Moisés. Y a estos judaizantes no les gustó nada lo que se había decidido en el Concilio de Jerusalén, allá por el año 42 de nuestra era aproximadamente. No les gustó nada lo que se había decidido cuando se dijo que la salvación es solamente por gracia
por la fe en Jesucristo, porque ellos querían que también se impusiese la ley de Moisés a aquellos que no habían nacido como judíos. Así que aquellos judaizantes que tanto daño hicieron al trabajo que el apóstol Pablo hacía, porque Pablo iba por el mundo gentil, levantaba iglesias, ¿y qué pasaba? Seguía su camino y pronto llegaban judaizantes desde Judea y perturbaban a aquellos creyentes gentiles diciéndoles: os es necesario cumplir la ley de Moisés. Claro, aquellos primeros creyentes decían: bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Por eso se provocó el concilio de Jerusalén. Así que, así es. Los discípulos de Juan y los ebionitas se encontraron en alguna parte del camino, pero ninguno de ellos tuvo una larga trayectoria, porque algo ocurrió, como bien sabemos, en el año 70 de nuestra era. Sabéis, ¿no? Jerusalén fue asediada por las legiones romanas y finalmente conquistada. Una gran matanza que no perdonó ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni judíos ortodoxos, ni ebionitas, ni seguidores de Juan el Bautista. Todo ese movimiento terminó por desaparecer. Bien, lo importante es que al siguiente día, desde que Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús era el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el mensaje estaba muy claro. Ya Juan el Bautista estaba diciendo quién era realmente Jesús. No era solamente el Mesías esperado como ese líder político tan anhelado, sino el Cordero de Dios, el que debe ser sacrificado en la Pascua para quitar el pecado no solamente de unos pocos, sino en este caso de todo el mundo. Podéis imaginaros cuánto revolucionaba el mensaje de Juan el Bautista. Todos le tenían por profeta, un tanto extraño, pero profeta en definitiva. Claro, y ahora está diciendo que ese Jesús, que a lo sumo es Jesús de Nazaret, el maestro de Galilea, está diciendo de él que es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, ni siquiera solamente de los judíos. ¿Qué es lo que cabía esperar? O sea, los gentiles no entraban en el plan de Dios. O sea, nosotros no entrábamos en el plan de Dios. Y sin embargo, Juan ya anuncia cuál va a ser el propósito de Jesús. Así que en ese momento estaba con dos de sus discípulos. Uno de ellos era Andrés, uno de estos que dio el paso de ser discípulo de Juan el Bautista a ser finalmente el discípulo de Jesús. Y dice la palabra del Señor que mirando a Jesús, Juan el Bautista, que andaba por allí, Jesús también andaba por allí, O sea, Jesús a veces anda, deambula entre nosotros. Siempre pensamos que Jesús se levantaba con la agenda: bueno, hoy me toca hacer esto, me voy a Capernaum, voy a ir aquí. Jesús andaba, caminaba y andaba por allí. Como también nosotros, los cristianos, andamos por aquí y por allá, siendo luces en el mundo donde Dios nos ha colocado. Y de nuevo vuelve a decir, a esta vez delante de sus dos discípulos: he aquí el Cordero de Dios. Este lenguaje enigmático que todavía en ese momento es difícil que los discípulos de Juan el Bautista y los del propio Jesús entiendan. Nadie pensaba que Jesús iba a ser sacrificado. ¿A quién se le ocurre pensar que el Mesías de Israel iba a ser entregado por su propio pueblo? Y a los romanos, ni más ni menos. Así que esto del Cordero de Dios es la revelación que Dios le ha dado a Juan el Bautista y él lo anuncia proféticamente. Así que le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y aquí se produce una escena un tanto extraña. Estamos más o menos a las 4 de la tarde, o sea, el sol cae de plano allí en Judea, y más en el Valle del Jordán, que aquello es un horno de fuego, y le están siguiendo. Imagináis, es como si vosotros vais por la calle, nos ha pasado a todos, ¿no? Sobre todo cuando es así un poco de noche y un sitio solitario y de repente oímos pasos detrás. ¿Nunca os ha pasado esto? Que hacemos así, miramos de soslayo y ¿qué es esto? Bueno, aquí no es de noche, es de día. Pero Jesús de repente escucha, él va por allí, a la suya, y de repente escucha que alguien le está siguiendo. ¿Qué pensó? ¿Me van a robar la cartera? Bueno, no, porque es de día. No pensemos que era de noche. ¿Me van a apalear? Tampoco pensaba eso. Pero dice la palabra del Señor que se vuelve, claro, que se vuelve una escena, como digo, curiosa, y les suelta: ¿qué buscáis?
sea, ¿qué queréis de mí? En pocas palabras. Hombre, si esta es la forma de Jesús de ganar discípulos, pues tampoco es la más correcta. O sea, desde el punto de vista práctico, o sea, lo normal es que se hubiera vuelto y dice, bueno, acercaos a mí. Y, o sea, no, les contesta un tanto bruscamente, ¿qué buscáis? O sea, ¿qué queréis de mí? Insisto, es que Jesús tampoco quería ganar número, tampoco buscaba formar un ejército que le siguiese. Desde el primer momento, él quería que la gente supiese a qué se atenía si le seguían. Y Jesús no iba con contemplaciones. Siempre nos imaginamos al Señor con esa palabra amable, que la tenía siempre, o casi siempre, la palabra amable, buen tacto, prudencia, le caracterizaban. Pero Jesús, cuando quería, también hablaba de forma muy contundente, de una manera muy certera. ¿Por qué? ¿Porque quería espantarles? No. O sea, él tenía respeto por Juan el Bautista, no quería espantarles. Y sabía lo que Juan decía de él. Por lo tanto, era natural que discípulos de Jesús quisiesen interesarse en él. No quería. Pero de alguna forma estaba provocando en ellos una reacción. ¿Qué buscáis en mí? Y se vuelve y los ha pillado. O sea, ¿qué hacéis? O sea, ¿qué hacéis? Claro, cuando les dice esto, les coge un poco fuera de juego. Ahora, mirad cómo lo plantean. Rabí, maestro. El apóstol Juan, qué buen escritor es. Claro, él sabe a qué tipo de público está hablando. Está escribiendo. De hecho, Juan no está escribiendo exactamente a los judíos, sino a una comunidad cristiana en Éfeso. Y también de esa parte del mundo. Así que entonces dice, rabí, para aquellos que no conocen bien el contexto judío, significa maestro. Y lo hace varias veces en el texto, explicándonos qué significan esas palabras que para los judíos eran tan usuales, pero para nosotros no. Y le dicen, ¿dónde vives? Jesús podía haber dicho, ¿y qué os importa? ¿A dónde vivo? O sea, claro, aquellos no se esperaban que Jesús se volviese así de repente y les viese seguirle. Y en ese momento no saben muy bien qué decir. O sea, ¿dónde vives? Bueno. O sea, si alguien nos pregunta eso a nosotros, ¿qué le diríamos? No tengo por qué decirte ni dónde vivo, ni quién soy, ni lo que hago, ni nada. Y te alejas 2 pasos atrás o llamo al 091. Eso es lo que le diríamos. Y si no, saco el spray y tú verás. O sea, eso es lo que pasaría. No, pero Jesús no. Jesús no se alerta con estas cosas. No se molesta. Y de hecho les dice, bueno, venid y ved. Y fueron donde moraba. Porque Jesús no dormía bajo un árbol. A veces pensamos que Jesús iba de aquí para allá y dormía en cualquier lugar. A veces sí. Iba con sus discípulos, iban de camino y donde encontraban un sitio adecuado, ahí podían dormir. Pero Jesús era una persona digna. Iba aseado, su ropa estaba aseada, limpia. Y comían lo que había que comer. Es decir, tenían hábitos cuidados. Y Jesús tenía un lugar donde vivir. Realmente donde él vivía eran en Capernaum. Así que entonces quiere decir que el relato está muy cerca de esa zona donde Jesús vivía. Así que se fueron con él y se quedaron con él aquel día, porque era desde las 4 de la tarde. Bien, esta es la historia y sabemos que Andrés, el hermano de Simón, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Claro, las páginas del Nuevo Testamento lo que hacen es ensalzar 2 grandes figuras. La figura de Pedro, con todos sus errores, y ya sabemos que para algunas tradiciones cristianas incluso ha llegado a ser el primer líder de la Iglesia, y la figura de Pablo, el gran apóstol a los gentiles, el gran teólogo de la Iglesia cristiana. Pero hay figuras también como la de Andrés. ¿Qué hubiera sido del movimiento de Jesús sin personas como Andrés y como otros? Apenas se habla de ellos, más allá dentro del número de los 12, pero Andrés hace su parte. Claro que la hace. Y lo hace primeramente siguiendo a Jesús. Pero retomando la pregunta del principio, ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos en Jesús? Cuando leemos los evangelios vemos que las personas buscaban en Jesús diferentes cosas. Muchos seguían a Jesús por curiosidad.
la curiosidad. Habían oído de Jesús, de sus milagros, de los grandes hechos que habían hecho, pero ahí estaba. Cuando ya se quedaron con eso, cuando ya Jesús dejó de hacer los milagros que ellos buscaban, ya no tenían mucho más interés en él. Había mucha gente curiosa en torno a Jesús, que se movían, que le preguntaban, que querían ver lo que hacía, pero una vez hecho eso, pues ya no querían seguir mucho más. Y lo cierto es que Jesús tenía una fama que le precedía después. ¿Recordáis el día de la entrada triunfal en Jerusalén? Toda la multitud se agolpó para recibir a Jesús como el Mesías. Hosanna al bendito de Dios, al bendito de Israel. Aleluya. Claro, Juan nos da una pista interesante en el capítulo 12, versículo 17. Previamente a la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús había resucitado a Lázaro en Betania de los muertos. Y esa noticia había corrido por todas partes y había llegado a Jerusalén, que no estaba muy lejos de Betania. Así que los que habían visto aquel gran milagro lo habían difundido por todas partes. Así que la gente aclamaba a Jesús como el gran libertador, el gran Mesías, el gran profeta, que había sido capaz de levantar a un hombre de entre los muertos, aunque ya habían pasado 4 días desde que eso hubiese ocurrido. Bueno, cuando Jesús entra en Jerusalén y entra en el templo y vuelca los bancos de los cambistas y pone orden en aquel lugar, en aquel atrio, que era el atrio reservado para el culto a Dios, ya la gente ya no tenía tanta curiosidad. Este es un peligro, es un sedicioso, así que se apartan de él. Y esas mismas personas que allí en la entrada triunfal en Jerusalén están diciendo, bendito el Hijo de David, no dudarán, al menos una parte de ellos, en decir a Poncio Pilato, el gobernador romano, crucifícalo. Y lo van a hacer apenas 3 días después. Porque la gente es muy cambiante. ¿Y cuántas personas se acercan a Jesús por simple curiosidad? Como se acercan a otras personas, en el mundo en el que vivimos, donde el espectáculo prima en todas las cosas, hasta la política, o sea, hay espectáculo en todas partes, la gente lo que quiere es, pues eso, saciar esa necesidad. Eso sí, sin compromiso, sin compromiso. Qué bueno es contemplar ciertas cosas desde la comodidad de nuestros sofás. Pero había otros que no, que seguían a Jesús, evidentemente. Claro, otros en el tiempo del Señor esperaban en él un profeta. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 14, bueno, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿O quién cree la gente que yo soy? Uno dice, bueno, unos creen que eres Elías, otros que eres alguno de los profetas. Bueno, es que el pueblo de Israel tenía hambre de profecía. Hacía casi 400 años que no había palabra profética para Israel. Y los profetas siempre habían sido puntales en la historia del pueblo de Dios, porque ellos afirmaban al pueblo con su mensaje. Y eran mensajes claros, certeros, contundentes. Y el pueblo necesitaba eso. Pero no lo tenía. Así que cuando escuchaban que alguien podía ser un profeta, enseguida se movilizaban porque querían escuchar ese mensaje de parte de Dios después de siglos de silencio. Y no es que Dios no hubiese hablado. Claro que Dios había hablado en ese tiempo. Lo que pasa es que ellos no estaban dispuestos a escuchar. Pero Dios les hablaba, como les había hablado por Juan el Bautista, pero no querían escuchar. Pero los profetas estaban ahí. Ahora, quienes más tenían interés en saber si había profetas entre el pueblo eran los romanos. Porque los profetas soliviantaban a la multitud. Esos mensajes proféticos podían desencadenar un tumulto y un motín en cuestión de minutos. Así que profeta que se levantaba acababa mal bajo los romanos, casi siempre crucificado en algún sitio. De hecho, el mismo Jesús, hablando a la gente, les recuerda a algunos líderes religiosos que se habían levantado, Judas y un tal Simón y otros, pocos años antes, y habían acabado mal. Él, ellos y sus seguidores. Pero Jesús no era solamente un profeta. Su mensaje era de Dios.
Pero la propia gente que le escuchaba reconocían que Jesús hablaba con autoridad. Y no como los maestros de Israel, no como los escribas y los fariseos, sino con autoridad, con claridad, con una profundidad de pensamiento que la gente se quedaba asombrada, al tiempo que lo hacía en un lenguaje muy asequible para ellos. Claro que también para muchos Jesús era un maestro reconocido. La primera expresión que usa Andrés y su compañero para dirigirse a Jesús es rabí, maestro. Y en esto no había problema. Muchos reconocían en Jesús a un rabí, a un maestro, incluso sus enemigos. Los fariseos y los escribas y los saduceos reconocían en Jesús a un rabí, el maestro de Nazaret. Y ahí no hay ningún problema, siempre y cuando Jesús no se interpusiese en sus intereses. Porque maestros había muchos, y muchos eran preparados para enseñar al pueblo, y lo hacían en las sinagogas. Por eso Jesús enseñaba también en las sinagogas. Y esa era la práctica común, no había problema, siempre y cuando tú no te metas conmigo y yo no me meto contigo. Por eso los saduceos y los fariseos, que eran dos sectas del judaísmo, habían llegado a un acuerdo. Cada uno pensaba cosas diferentes, muy diferentes. Los saduceos eran liberales a tope y no se creían nada, nada que no fuese comprensible por la razón. Nada, nada de nada. Milagros, ni hablar. La resurrección de los muertos, tampoco. La vida venidera, no la hay. Vamos, eran escépticos en todo. Vamos, eran teólogos de su pueblo, pero como hoy en día, en la iglesia de Jesucristo hay teólogos que no se creen nada. Pues lo mismo pasaba con ellos. Los fariseos, sin embargo, sí creían todo lo que otros negaban. Y entre ellos llegan a un acuerdo de no agresión. Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Quiero deciros que doctrinalmente, teológicamente, Jesús estaba mucho más cerca de los fariseos, evidentemente. O sea, en ese punto de vista, en la teología, Jesús era mucho más fariseo que saduceo, que para nada lo era. Pues así es la cuestión. Bien, esta es la realidad, un maestro. ¿Qué buscó Nicodemo en Jesús cuando fue a verle de noche? ¿Cómo se presenta a él? Lo mismo, ¿no? Rabí, he escuchado también de ti. O sea, Nicodemo ve en Jesús a un colega un tanto extraño, no tiene su categoría porque él es un maestro de la ley, él es un doctor, y Jesús en todo caso es un maestro que está en desarrollo, o sea que ya le habla un poco así, pero lo cierto es que, sí, le trata de tú a tú como maestro. Y Jesús enseñaba, y enseñaba muy bien, pero Jesús no era solamente un maestro, como bien Juan estaba diciendo. Y aquellos que pensaban que Jesús era la solución de sus problemas políticos, económicos, sociales, etc., también se equivocaban. Cuando vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces por 2 ocasiones y alimentar primero a 5.000 personas y después a 4.000 personas por lo menos, dijeron, aquí tenemos un solucionador de problemas. Pero Jesús no vino a eso. O sea, le querían hacer rey. Jesús no quería ser rey ni nada de lo que el pueblo le planteaba. Así que diferentes opciones que las personas buscaban en Jesús se aproximaban más o menos, pero no llegaban a conocer a Jesús realmente, se quedaban muy lejos de la realidad, solamente en la fachada que Jesús podía expresar. Pero había otros también que buscaban la verdad. No hace mucho tiempo os hablaba desde aquí de aquellos que llamamos los buscadores de la verdad. Personas que realmente buscan, anhelan la verdad, aunque no estén con nosotros. Os hablaba de personas como Cornelio, eran temerosos de Dios, que buscaban la verdad. Se habían aproximado al judaísmo porque era lo más parecido a la verdad que buscaban. Pero lo cierto es que hay hoy y ayer personas que buscan la verdad. ¿Recordáis aquel pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 20, donde se nos dice que unos griegos buscaban a Jesús? Bueno, cuando hablamos de los griegos en ese tiempo, hablamos de las personas más cultas que había sobre la tierra, Los griegos manejaban la filosofía
con una habilidad admirable. Todos los griegos conocían la filosofía. Los griegos que fueron presentados a Jesús venían de ese mundo, pero se habían acercado al judaísmo. Estaba claro que ni la religión griega ni la filosofía griega había satisfecho sus anhelos de verdad. Habían llegado al judaísmo, eran gentiles, eran prosélitos, pero habían oído de Jesús y pensaron que en Jesús podían encontrar algo más de lo que hasta ahora habían conocido. Por eso Jesús les dijo: mirad, ahora que esto ha ocurrido, es que el tiempo ha llegado. El Mesías se abre a todas las personas, sea cual sea su condición. Diferentes perspectivas, pero en Andrés y en su compañero encontramos una actitud diferente hacia Jesús. ¿Qué buscaban ellos en Jesús? Habían oído a su maestro, a Juan el Bautista, que les había dicho: este es el Mesías, el Mesías esperado. Eso es lo que les motivó a acercarse a Jesús. El Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta dimensión sí que era nueva y necesaria en el ministerio de Jesús. Jesús no era el Mesías político que los judíos estaban esperando desde hacía siglos. Esperaban ese libertador que se pusiese al mando de su pueblo y expulsase a los odiados romanos que habían ocupado su tierra. Eso es lo que esperaban todos de un Mesías. Aquel que con su caballo blanco y su armadura atacaría a los romanos y recuperaría la gloria que un día tuvo Israel. Pero el Mesías, que era Jesús, no había venido para esto. Había venido para quitar el pecado del mundo. Y sabéis, queridos, para Andrés y para su compañero, yo creo que esta fue la frase que captó sus corazones. Porque Andrés, al igual que otros, sentía el peso del pecado sobre su vida. ¿Por qué había seguido a Juan el Bautista? Porque estaba buscando, necesitaba algo. Necesitaba saciar el hambre que había en su alma. Lo necesitaba y un sentimiento de pecado estaba sobre él. Juan el Bautista había sido para él una gran ayuda, pero no era el final del camino. Y Juan le condujo hasta Jesús. Y Andrés y su compañero esperaban satisfacer su hambre de Dios y sentirse aliviados del peso del pecado. Como todos nosotros. ¿O es que nosotros no hemos vivido durante tanto tiempo en nuestras vidas bajo el peso y la culpa del pecado? Y cada uno de nosotros tiene su propia historia, más dramática o menos dramática, pero todos sentimos sobre nosotros el aguijón del pecado, constantemente pinchándonos y recordándonos que quiénes somos nosotros para acercarnos a Dios. O sea, ¿cómo pretendemos nosotros que Dios se fije en nosotros cuando somos lo que somos? Pecadores. Porque no hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera uno. Y Andrés buscaba, y buscaba. Acordaos que Andrés trabajaba con su hermano Pedro. Eran pescadores, vivían de eso. Pero todavía Andrés buscaba tiempo para satisfacer esa necesidad espiritual. Y en Jesús había escuchado que alguien no solamente podía enseñarle, ser un buen maestro y hacer muchas cosas, que Jesús era alguien que podía quitar el pecado que pesaba sobre él. Por eso cuando conoce a Jesús y le sigue de esa manera tan rocambolesca, ¿no? De esta manera inicialmente, lo cierto es que lo que ellos querían era seguirle. Seguir a Jesús. Porque ella sí. ¿Qué buscas en Jesús? Hay personas que te dirán: yo quiero seguirle. No solamente conocerle, porque toda esta historia que estoy contando se pudo haber acabado ahí.
¿Qué buscáis?, les dice Jesús. ¿Dónde vives? Pues no os lo digo. Se acabó la historia. No, pero es que la respuesta de Jesús provocó un paso más en las personas. No solamente queremos conocerte, porque ya sabemos de ti. Lo hemos escuchado de Juan y de otros. Ya sabemos quién eres. Queremos seguirte. Por eso Jesús, que vio eso en ellos, les dijo, venid, mirad dónde vivo. Y se fue con ellos. Y me imagino aquella tarde a Andrés y a su compañero al lado de Jesús, allí donde vivía, hablando, preguntándole tantas cosas, seguramente diciéndole, es que sentimos que somos pecadores. Acordaos de que Juan predicaba el arrepentimiento como preparación para la venida del Mesías. El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento para recibir al Mesías. Y aquella tarde con Jesús y aquella noche, ¿cuántas cosas hablarían? Por eso, claro, después de ese encuentro con Jesús y de seguirle, Andrés fue rápidamente a Simón y le dijo, ven, porque he hallado al Mesías, al Cristo. Ya no solamente por lo que Juan pudiese decirle, sino porque ahora mismo ellos lo habían comprobado con sus propios ojos. Y así hay hoy en día muchas personas. Pueden aceptar que Jesús es el Mesías, pero no se comprometen a seguirle en el camino del discipulado. Y es que a eso nos llama Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el llamamiento de Jesús, seguirle, no solamente conocerle, sino seguirle y ser verdaderamente sus discípulos. Como Jesús le dijo a los 12, yo ya no os llamaré otra cosa que amigos, porque sois mis amigos y sois mis discípulos. Y esto surgió ¿por qué? Por el encuentro, por el trato, por la relación con Jesús. Y esa es la vida que Andrés quería, una vida así, al lado de Jesús, siguiéndole. Así que tarde o temprano dejará todo, dejará sus redes, dejará su barca y se irá a seguir a Jesús por donde Él vaya. Incluso a dar la vida por Él, si fuese necesario. Pasará tiempo hasta que esto llegue, pero si fuese necesario, también dar la vida por Él. Pero mirad, en Andrés y en su compañero, no solamente ven en Jesús al Mesías, lo cual es algo que estaba en su bagaje. Además hemos dicho que quieren seguirle, pero quieren algo más. Quieren vivir con Jesús. ¿Dónde moras? O sea, ¿cuál es tu vida? Porque queremos que tu vida sea parte de nosotros y la nuestra de ti. ¿Dónde vives? Porque queremos vivir contigo, Jesús. Y ahí los encontraremos durante todo este tiempo caminando de aquí para allá, recorriendo los caminos polvorientos de Judea, de Samaria, de Galilea, de Israel, en definitiva. Vivir con Jesús. ¿Qué os parece? ¿Hay alguna diferencia entre seguir a Jesús y vivir con Jesús? Me decís que sí. ¿Por qué? Estamos en una clase ya. Estamos ya. ¿Qué diferencia hay entre seguir a Jesús y vivir con Jesús? Decidme. Arriba también, O sea, pensar que son solo los de abajo, también arriba. ¿Hay alguna diferencia? Porque ya sabemos que reconocer que Jesús es el Mesías, muchas personas lo hacen. Jesús es el Cristo. ¿Vale? Y esto les lleva a tener unas prácticas religiosas y a cumplir ciertas ordenanzas y mandamientos, pero nada más. No significa nada más. Incluso llegan a decir, no, Jesús es el Hijo de Dios, pero no han asumido la dimensión de esa proclamación de fe. Son simplemente, son comentarios o textos que quedan muy bonitos. Pero ahí está. Luego están aquellos que siguen a Jesús. Es decir, creen en su enseñanza y procuramos aplicarla a nuestras vidas.
los discípulos. Pero sabéis, Jesús tenía muchos discípulos, no solamente los 12. Había mucha gente que se confesaba más o menos abiertamente discípulo de Jesús, hasta que lo ven en una cruz. Entonces de ahí la desbandada. Pero llegará el día de la resurrección y verán a su Señor resucitado y los discípulos otra vez toman forma. Toman forma ya. Pero sí, seguían, mucha gente seguía. A más de 500 a la vez se apareció Jesús en un momento dado. O sea que había muchos discípulos, pero solamente 12 vivían con Jesús. Y muchos cristianos, pues eso, seguimos al Señor y procuramos aplicar más o menos lo que Él va diciendo. Hombre, más o menos no, más que menos, ¿no? Espero. O sea, queremos ser sus discípulos y el discípulo, ¿qué es lo que hace? Pone en práctica lo que el Maestro enseña y queremos imitarle. Pero hermanos, hay una dimensión más entre seguir a Jesús y vivir con Jesús y que Jesús viva en nosotros. Porque Jesús vive en todos aquellos que le reciben como su Señor y su Salvador. En todos. Todos aquellos que confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pasamos a ser morada de Dios por el Espíritu Santo. Esa es la promesa y la realidad de la que nos hablan las Escrituras y que experimentamos cada uno de nosotros. Eso es lo que nos lleva a seguir a Jesús cada día y a mantenernos en el discipulado, creciendo en la palabra, creciendo en la oración, en la comunión unos con otros, en el servicio a otros. Eso es el discipulado, eso es poner en práctica lo que Jesús enseñó. Pero está esa otra dimensión íntima de vivir con el Señor. Porque el Señor está a nuestro lado y lo estamos aprovechando. Estamos aprovechando el hecho de que Jesús vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos en el día anterior a su pasión? No, yo me tengo que ir, pero no os preocupéis, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros en la persona del Espíritu Santo. Estaba consolándoles, tranquilizándoles. Van a pasar muchas cosas, pero estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No físicamente como ahora, sino mi espíritu estará en vosotros. Y eso es lo que hoy en día tenemos, el Espíritu de Cristo en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros. Un recurso inagotable. Y lo sabemos, y lo sentimos, lo experimentamos. Por eso seguimos a Jesús. Pero ¿estás viviendo con Él? ¿Estás viviendo con Él? ¿Estás experimentando la gloria del Espíritu de Dios en tu vida? Eso es morar con Jesús. Y eso tiene mucho que ver con el plano personal y con la intimidad. ¿Cuántos podemos dar testimonio de esos momentos en nuestras vidas en que hemos sentido la presencia, la llenura del Espíritu Santo de una manera portentosa en nuestras vidas? Hemos visto que el Señor es real. Es real, claro que está aquí, pero es real, mucho más allá. Y hemos disfrutado de quién es el Señor, de su gracia, de su perdón, de su restauración. Eso es vivir con Jesús. Eso es lo que experimentaron esos discípulos que decidieron dar el paso de seguirle y de vivir con Él. Compartir todo lo que Él era. Porque os digo una cosa, yo creo que todos nosotros estamos dispuestos, no lo dudo, a seguir a Jesús. Si no, no estaríamos aquí. Pero hay demandas del Señor que nos gustan menos. Si alguno no dejare todo, hasta familia, si alguno no dejare todo por mí y por el Evangelio, no es digno de ser mi discípulo. Y esto no quiere decir que salgamos por la puerta y llegamos a casa, pues como llegó Andrés, mujer, prepárame la comida, una cosa te voy a decir, me voy. Me verás dentro de un tiempo. Bueno, eso no, tampoco hablamos de eso. Es que en esa época eran un poco brutos con las cosas así. Entonces llegaban por la puerta. No, yo no digo que hagáis esto. Que no antepongamos a nadie antes que al Señor. Que Cristo sea el primer lugar en nuestras vidas.
que nada esté antes que Él. Eso es seguir a Jesús y eso es vivir a Jesús. Vivir con y a Jesús. Hermanos, que ese es el tesoro que Dios ha puesto en nuestras vidas, aunque el tesoro ha sido depositado en vasos de barro como nosotros, frágiles, vastos, torpes y todo aquello que somos. Pero en nosotros brilla la luz de Cristo. Vivimos a Jesús. Y esa es la invitación que nos hace el Señor. Eso es lo que Andrés vivió en esas horas con Jesús. Y cuando vio esto, no pudo dejar de decir a su hermano: Simón, mira, que he hallado al Mesías. Y le llevó a Jesús. Claro, si él había encontrado lo que había encontrado, ¿cómo no iba a compartirlo con su hermano más amado, con Simón? Y ahí es donde Jesús ve a Simón y ve el gran potencial que hay en él. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así será conocido el apóstol, como Pedro. Pero eso solamente es posible cuando se han dado estos 3 pasos. Andrés y el otro discípulo no fueron a Jesús solamente por curiosidad. Creyeron la palabra de Juan el Bautista de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comenzando por ellos. Porque ¿qué iban a predicar ellos si Jesús no quitaba su propio pecado? Pero quitaron el pecado, o sea, experimentaron el perdón de sus pecados, siguieron a Jesús, fueron sus discípulos y vivieron con y a Jesús. Y Él quiere que hoy en día nosotros tengamos lo mismo, queridos hermanos. Disfrutemos plenamente, disfrutemos de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y si tú todavía no la has tenido, te invitamos a que hagas como ellos, que busquéis a Jesús y que escuchéis su pregunta: ¿qué buscas en mí? Porque el Señor no quiere que nadie le siga sin saber exactamente lo que esto significa. Pregúntale a Jesús qué buscas en Él. Pregúntale y que Él te conteste. Porque solamente en ese encuentro personal de tú a tú con Él podrás decidir si quieres ser su discípulo o no. Pero si lo decides, síguele. Y si le sigues, vívelo. Vive a Jesús y que su gracia resplandezca en tu vida. Amén. Que el Señor os bendiga y nos bendiga. Oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos siempre consejo oportuno, encontramos ese llamamiento a seguirte, Señor, y a experimentar tu vida en nosotros. Gracias porque tú has escogido vivir en personas tan imperfectas como nosotros. No somos merecedores de esa gracia, Señor. No somos merecedores de ese regalo, pero lo somos porque tú así lo has querido, porque tú nos amaste mucho antes que nosotros, y nos amaste porque has visto en nosotros no solamente a personas pecadoras, sino pecadores que pueden ser restaurados por el amor, por el perdón y por la gracia. Gracias porque hoy podemos proclamar esto y es nuestro deseo, Señor, no solamente seguirte, sino vivir contigo y vivirte a ti. Señor, que podamos sacar todo el jugo de tu presencia en nuestras vidas, de forma que vivamos vidas plenas, victoriosas, gozosas, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las dificultades, que podamos sentir y experimentar lo que significa la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, conduciéndonos de día en día, Señor, a metas más altas. Gracias por esta tu iglesia. Gracias por el culto que hoy te hemos ofrecido. Gracias por el gozo que hay en nuestras vidas por conocerte. Y si alguien hoy, Señor, no te conoce todavía, que después de este día, meditando en tu palabra, pueda tener ese encuentro contigo que todos necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.